And neurolinguistic programming looks at three basic parts of what people do and how they think. La programación neurolingüística se concentra en tres aspectos de cómo la gente actúa y vive. The neuro part of neurolinguistics looks at the cognitive process. La parte de neuro del término programación neurolingüística tiene que ver con la Cognitive. la parte cognitiva, la parte mental. So how do people think? ¿Cómo piensa la gente? Do they make visual images? ¿Se hacen representaciones visuales? What kind of feelings do they have? ¿Qué clase de sentimientos tienen? Do they talk to themselves? ¿Se hablan a sí mismos? The linguistic part of neurolinguistic La programming parte lingüística has to do with language patterns. tiene que ver con patrones de lenguaje. How do people use words? Cómo la gente utiliza las palabras. What is the power of words? ¿Cuál es la fuerza de las palabras? The programming part of neurolinguistic La programming parte de programación has to do with how the body, tiene que ver con the cómo el behavior, cuerpo o la conducta is influenced by the language and the mind. es influenciada por el lenguaje y por la mente. And I think in the study of Jesus, Y creo que en el estudio de Jesús there are some very, very important ways in which Jesus used the mind and language hay formas muy importantes en las que Jesús usó la mente y el lenguaje in his mission to heal the body en and su bring healing to misión the para body. sanar el cuerpo. Now, in the booklet, En el folleto I've written a number of different things he escrito una serie de cosas relating to the patterns of Jesus, relacionadas con los patrones de Jesús, some of which we'll go over in the seminar today, algunas de las cuales van a ser revisadas en el seminario el día de hoy but some are also there for you to read on your own when you would like to. y algunas otras son para que ustedes las lean en otros momentos. It's just background for you. Son antecedentes para ustedes. We're going to do some exploring of things that Jesus said and things that Jesus did. Vamos a explorar algunas de las cosas que Jesús hizo y dijo. Then we'll do some exercises to try to put into practice some of the principles that we can find or model Y from vamos a these hacer words. también algunos ejercicios para que podamos encontrar lo que Él hizo y dijo según estos patrones. And I think that maybe the starting place in modeling Y el lugar de inicio en el modelaje is to know that we can model something on different levels. es saber que podemos modelar algo o a alguien en diferentes niveles. The idea of levels is something that I La think is idea very de important niveles es algo que es muy importante in understanding para entender not only the works of Jesus, no solo el trabajo de But- Jesús, of understanding the process of healing in general. pero también para entender el proceso de sanación en general. For example, one level of modeling Por ejemplo, un nivel de modelaje is to model behavior. es modelar la conducta. That is, to actually look at what somebody does physically. Esto significa observar lo que alguien hace físicamente. For example, if Jesus was reported to touch somebody, Por ejemplo, si se reporta que Jesús tocó a alguien, you could try to model or imitate the way somebody was touched. ustedes pueden tratar de imitar o modelar la manera en que alguien fue tocado. This is one level. It's the most concrete, but also the most surface level Este of es el modeling. nivel más concreto y al mismo tiempo el más superficial. We could also model deeper structures. Podemos también modelar estructuras más profundas. For instance, another level of modeling is modeling somebody's thinking process. Otro nivel de modelado es la forma en que la persona piensa. Jesus was not just a robot who went and touched people always in the same way. Jesús no era un robot que tocaba a las personas siempre en el mismo lugar. Jesus touched people differently and said different things to people Él tocaba a las personas de manera diferente y hablaba con ellas cosas diferentes. because he observed things and he thought things and he was using some kind of a mental strategy. Porque él veía cosas, pensaba y usaba diferentes estructuras de estrategias mentales. So we could try to model this thinking process, Así que podemos tratar de modelar este proceso de pensamiento which is deeper than the behavior.
que es más profundo que la conducta. We can also model another level, which would be the level of beliefs and values. Podemos también modelar un nivel superior que tiene que ver con los valores y las creencias. So if thinking is something that happens in the mind, the beliefs and values are what is in the heart. Así que si el pensamiento es algo que tiene que ver con la cabeza, las creencias y los valores tienen que ver con el corazón. So for example, you could model Jesus' body, his mind, or his heart. De manera que pueden modelar el cuerpo de Jesús, su mente o su corazón. You can also go even deeper to try to model the sense of the person, the identity. Pueden ir todavía of más Jesus. allá y tratar de modelar lo más profundo que es la identidad de Jesús. The sense of self, the sense of El mission sentido or de sí mismo, purpose su sentido de misión o propósito, that goes beyond the actions, the thoughts, even beyond the beliefs. que está detrás de los actos, de las creencias y aún del pensamiento. And I think in attempting to understand not only Jesus as a healer, but Jesus as a teacher and a leader, Y en un intento por comprender a Jesús no solo como un sanador, sino como un maestro y un guía, it's important to consider all of the levels. es importante considerar todos los niveles. The Gospels mostly tell us what Jesus did. Los evangelios básicamente nos dicen lo que Jesús hizo, They tell us his actions and his words. nos hablan sobre sus actos y sus palabras. It's important for us to try to look beyond the actions and the words to find out what was going on in the mind and the heart and also in the spirit. Y es importante trascender las palabras y tratar de averiguar qué pasaba en el interior de Jesús, sus palabras, sus pensamientos, sus creencias. And in this day, I would like to explore all of those levels. Y este día yo quiero explorar todos esos niveles. What did Jesus do with his language and his body, ¿Qué hizo con su lenguaje y su cuerpo, with his mind, con su mente, his heart, and his spirit? su corazón y su espíritu? If you want to look on page, Si quieren buscar, por favor, en la página it starts on page 9. 9, One of the ways of modeling una de las formas de modelar is to look for key words es buscar palabras clave and key comments that people made. y comentarios claves que hace la gente. And one of the things that I'm saying there on the bottom of page 9 Y algo de lo que digo en la parte inferior de la página 9 is that in the Gospels, there are two words that were used es to que en los describe evangelios hay dos healing. palabras que se usan para describir la palabra sanación. One word describes healing in the sense of fixing something that is broken. Una describe la palabra sanación en el sentido de arreglar o reparar algo que está roto. But in a way, this idea of fixing something that's broken is more mechanical. Pero esta idea de arreglar algo que está descompuesto es más mecánica. It relates to the mechanical aspects Se of healing. relaciona con la parte mecánica del sanar. The other word for healing, which is the word that is, it's the word from which the word therapy comes from. El otro origen de la palabra sanar está vinculada con la palabra terapia. Means not to fix what's broken, but to attend to. Y tiene que ver no con arreglar lo que está roto, sino con asistir o ayudar a alguien, To support or encourage. en alentar y sostener. And the implication here is that it's not just fixing something that is mechanically broken, Y la implicación aquí no es solamente arreglar algo que está mecánicamente descompuesto, but more supporting something and drawing out sino a apoyar a natural healing alguien ability. y extraer de la propia persona una sanación natural que está en la persona misma. And I think that in modeling Jesus as a healer, a teacher, or a leader, this distinction is very important. Y pienso que esta distinción es muy importante al modelar a Jesús como sanador, maestro o guía. I think that a lot of
our descriptions of what Jesus did is more this encouraging process than trying to mechanically fix something. Y creo que lo que debemos fijarnos en Jesús es más en este proceso de apoyo hacia las personas que en esa reparación mecánica. And I think this kind of encouragement comes from some of the deeper levels that we were talking about. Y creo que este tipo de aliento hacia las personas tiene que ver más con niveles profundos. Not so much from the level of just the environment or the body, No tanto con los niveles de contexto o entorno y el cuerpo, but from the level of the heart and the spirit. sino de los niveles del corazón y del espíritu. And certainly as a teacher and as a healer Y and ciertamente as a leader, como guía, como maestro y como sanador, Jesus very much emphasized the role of beliefs in the process of change. Jesús enfatizó mucho el aspecto de la creencia en el proceso del cambio. In the booklet, I was giving some examples of how Jesus emphasized beliefs. En el folleto les doy algunos ejemplos de cómo Jesús enfatizaba las creencias. He said, for example, he says, "Don't be afraid, only believe." Dice, por ejemplo, no tengan miedo, sino crean. Or he says, "If you can believe, everything is possible to the one who believes." Could you please repeat that? Or, "If you can believe, everything is possible O si for those who pueden, believe." todo es posible para aquellos que creen. He says, if you say to the mountain, "Go Si and dices a la be cast into montaña, the sea," Muévete hacia el mar and you believe it, y tú crees en ello, then it'll come to pass. It will happen. la montaña se moverá, eso va a realizarse. As another comment there where he said, "According to your faith, it will be done." Hay otro comentario que dice, según tu fe se hará. So I think these pretty clearly show that Jesus was very much focused on this level of belief as a key aspect of healing and change. Esto muestra cómo Jesús tenía una convicción muy fuerte en relación a cómo la creencia está involucrada con el cambio y la sanación. Now, those of you who will be staying for the next 3 days will also see that NLP also focuses on the level of belief. Todos aquellos que permanezcan aquí para la siguiente parte del curso en los 3 días subsecuentes también van a ver cómo PNL está relacionada fuertemente con el sistema de creencias. I know in my own work, this issue of belief is very, very important. Desde mi propio trabajo yo sé que este aspecto de la creencia es muy importante. What people believe makes a big difference in their abilities to heal themselves. Lo que la gente cree hace una diferencia muy grande en cuanto a sus habilidades para sanar. And certainly it makes a big difference in the actions that they take. Y ciertamente hace una gran diferencia en cuanto a las acciones que realizan. If somebody doesn't believe that it's possible to be well, Si they don't alguien do no anything. cree que es posible sanar o estar bien, no hace nada, no tiene sentido hacer nada. They give up and they just accept whatever comes. Se rinden y aceptan cualquier cosa que venga, se resignan. Sometimes people believe it's possible to be well, but they don't believe in their own ability. Algunas personas piensan que es posible estar bien, pero no tienen fe en su propia capacidad. So they don't just give up, but they feel helpless and frustrated. De tal manera que no se rinden, pero se sienten inútiles, desesperanzados. Sometimes people feel that it's possible to be well and that they have a capability, but that they're not worthy to be well. Y algunas veces creen que pueden sanar, creen que tienen la capacidad, pero no se sienten dignos, no son merecedores de esa sanación. And in my own work, these 3 issues are often the most basic belief issues in healing. Y desde mi propia experiencia, estos 3 aspectos son básicos en la experiencia de sanación. The idea of hopelessness, helplessness, or worthlessness. La idea de desesperanza o inutilidad, la idea de... Worthlessness. ¿Cómo? El último es inmerecimiento. Sí, la primera sería la desesperanza, la segunda es la impotencia y la tercera es el inmerecimiento.
And I think that these are the same issues that I feel that Jesus also addressed. Y creo que estos son los mismos aspectos a los que Jesús hizo referencia, Whether he was working as a teacher, a healer, or a leader, tanto si trabajaba como maestro, como sanador o como guía. Jesus' message was about giving hope, El mensaje de Jesús era acerca de dar esperanza, about helping people to feel empowered and responsible, acerca de hacer sentir a la gente con capacidad y poder, con capacidad de responder, and helping people to feel deserving and worthy. y ayudar a la gente a que se sintiera valiosa y merecedora de un bien. And I think that these three beliefs transform the world. Y creo que estas tres creencias pueden transformar al mundo. To have a hope for the future, Tener esperanza para el futuro, to have a sense of ability and empowerment tener una sensación de poder y de habilidad and responsibility, y responsabilidad, and to have a sense of worth and deserving. y tener una relación de valía personal. So one question then, of course, is if somebody does not feel hopeful, how do we give hope? Una pregunta entonces es, si alguien no tiene esperanza, ¿cómo le damos esperanza? If somebody does not feel capable, how do we give empowerment? Si alguien se siente incapaz, ¿cómo le damos ese poder de acción? If somebody feels undeserving, how do we help them develop a sense of worth? Si alguien no se siente merecedor, ¿cómo lo ayudamos para que desarrolle un sentimiento de merecimiento? This is what the story of Jesus' life is all about. Pero para mí es justamente de esto de lo que la historia de Jesús se trata, Bringing hope, empowerment, and de traer worth. esperanza, una sensación de valía personal. One of the ways, I think one of the most clear descriptions that Jesus gave of his own way of helping people to build these beliefs Una de las descripciones más claras en donde Jesús habla de lo que él hacía para otorgar a la gente esto que necesitaba is in his parable of the sower and the seed. es en su parábola de la semilla y el sembrador. So if you look at page 11, Si ven en la página 11, again, having done NLP for almost 20 years, habiendo trabajado con PNL Perfecto. desde hace casi 12 años, 20, yeah, 20, and having worked with many people with many different kinds of issues, y habiendo trabajado con mucha gente sobre muchos temas diferentes, to me this parable of the sower and the seed is the most powerful metaphor for change that para I mí esta know of. parábola de la semilla y el sembrador es uno de los ejemplos más poderosos del cambio. And I think in many ways it describes the basic process of all therapy. Y True creo therapy. que en muchos sentidos describe los procesos básicos de la terapia. The parable says that the sower went out to sow the seeds. What if I just read it in Yeah. Spanish? Or you will be explaining to Yeah, us? maybe we Okay, should. okay. So the sower went out to sow, El sembrador salió a sembrar and some fell by the wayside, y algunas de las semillas cayeron por el lado del camino. and the birds came and ate the seeds. Y los pájaros se acercaron y se llevaron la semilla. And some of the seeds fell on rocky ground, Y algunas otras semillas cayeron en rocas, where there wasn't much dirt, there wasn't much earth. donde no había tierra, And immediately they sprang up, y crecieron muy pronto, but because it had no depth of earth, pero porque no tenía profundidad la tierra, when the sun came up, cuando el sol salió, las quemó. the plants were scorched, were burned. Las quemó. Ah, And because, I know it. and because they didn't have any roots, they withered away. Y como no tenían raíces, se marchitaron. And some fell among thorns, Y algunas cayeron entre and the espinas. thorns grew up with the plants Y las espinas crecieron junto con las and plantas choked them. y las asfixiaron. The plants yielded no fruits. Las plantas no dieron fruto. But others fell on good ground, Pero otras cayeron en tierra buena and they did spring up y se desarrollaron and grew y crecieron and brought forth
a lot of fruit, much fruit. y dieron muchos frutos. Jesus went on later to explain, Jesús después That- explicó estas parábolas a sus discípulos. for him, the seed was a belief. Para él, la Represented semilla belief. era la creencia, representaba la creencia. The belief that is planted in the soil of a person and a person's life. La creencia que está sembrada en la tierra del corazón de la vida de la persona. And in order for that belief to grow, Y para que esa creencia pueda crecer, we need to connect it to the richness of our experiences. necesitamos conectarla con la riqueza de nuestras experiencias. In NLP, that means what we see, what we hear, what we feel, En PNL eso representa lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, what we do. lo que hacemos. So when it falls by the wayside, there is no earth to grow in. Así que cuando cae fuera del camino no hay tierra para que se arraigue. And that's like trying to build a belief when you have no experience. Y eso es como tratar de connect it to. construir una experiencia cuando no hay, una creencia cuando no hay una experiencia con la cual conectarla. Then it's not a belief, it's just a wish. No es entonces una creencia, sino simplemente un deseo. In a way, a wish or a dream is a belief that cannot become a full belief because it has no experiences connected to it. En un sentido, un deseo o un sueño es una creencia que no puede concretarse. The beliefs that fall to the rocky ground Las creencias que caen en tierra rocosa are like beliefs that begin to become connected to our experience. son creencias que empiezan a estar conectadas a nuestra experiencia, But we have what Jesus called hard places in the heart. pero tenemos lo que Jesús llama lugares duros en nuestro corazón, Perhaps bad experiences tal vez or experiencias negativas, memories from the past that contradict the belief. recuerdos del pasado que contradicen esa nueva creencia. For example, if we're trying to build a belief of hope, Por ejemplo, si estamos trayendo de construir la But- creencia de esperanza, but have very painful memories from the past, pero tenemos experiencias muy dolorosas del pasado, these could be like a stone in the heart. esto puede ser como una piedra en el corazón. If we have an anger towards another person, Si estamos enojados con otra persona, this could be like a stone in the heart. puede ser como una piedra en el corazón también. And these have to do with our experiences that keep us from believing Y esto and tiene que ver con las experiencias que nos alejan de creer, feeling hopeful or capable de or tener deserving. esperanza, capacidad o merecimiento. Those beliefs that go into the thorny ground Las creencias que van en la tierra espinosa are like a situation where we have contradicting beliefs. son las situaciones en donde tenemos creencias contradictorias. We have other beliefs that conflict with the belief we're trying to build. Otras de nuestras creencias entran en conflicto con la nueva creencia que queremos incorporar. And probably many of us have had that experience of being in a fight with ourselves. Y seguramente muchos de ustedes han tenido la experiencia de estar en conflicto dentro de sí mismos con las creencias. On the one hand, we think we are able, and on the other hand, we think we're unable. Por un lado creemos que somos capaces, pero hay alguna otra parte de nosotros que nos dice que no podemos. These become like, rather than just experiences from our past, they're like other parts of ourselves. Y esto, más que experiencias de nuestro pasado, se convierte como en otras partes de nosotros mismos. Other parts of ourselves that come in conflict with the new beliefs and the new part of ourselves we're trying to do. Partes de nosotros que entran en conflicto con esa nueva creencia y esa nueva realidad a la que queremos acceder. So what we do to build the soil, to Así build the que- shallow ground, to deepen it, Lo que hacemos para construir un buen suelo is to find experiences in which we can root es encontrar experiencias en las que podamos arraigar a sense of hope or deserving. un or sentimiento ability. de esperanza, de capacidad, de merecimiento. What we do with the stones Lo que hacemos con las piedras is to go to the past to find es ir al the pasado para encontrar la experiencia and remove it from the heart. y removerla del corazón. And maybe you don't have to just throw it away. Maybe you can build a fence with the stones. A lo mejor no necesitan deshacerse de ella, tal vez basta con cercarla.
And hacerla a un lado. of course, what we do with the thorns is to separate the thorns, to put them in their own place so that the belief is able to grow on its own. Y lo que hacemos con las espinas es separarlas de la semilla, ponerlas aparte para que permitan a la planta crecer. And NLP has many ways of doing all three of these processes. PNL tiene muchas maneras de abordar estos tres procesos. Those of you who stay the next 3 days will experience several different ways of doing this kind of healing gardening. Los que vayan a estar los próximos 3 días van a ver muchas experiencias en donde se va a tratar del cultivo de esta tierra. But today I'd like to do some examples, of course, of how we might do some of these processes. Y hoy me gustaría hacer algunos ejemplos de cómo hacemos algunos de estos procesos, Based upon this kind of modeling of Jesus. basados en este modelaje de Jesús. In NLP, there are several different ways you can do